¿A dónde va la ciencia? Max Planck. Prólogo por Albert Einstein. Algunos hombres se dedican a la ciencia, pero no todos lo hacen por amor a la ciencia misma. Hay algunos que entran en su templo porque se les ofrece la oportunidad de desplegar sus talentos particulares. Para esta clase de hombres, la ciencia es una especie de deporte en cuya práctica hallan un regocijo, lo mismo que el atleta se regocija con la ejecución de sus proezas musculares. Y hay otro tipo de hombres que penetran en el templo para ofrendar su masa cerebral con la esperanza de asegurarse un buen pago. Estos hombres son científicos tan solo por una circunstancia fortuita que se presentó cuando elegían su carrera. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, podrían haber sido políticos o magníficos hombres de negocio. Si descendiera un ángel del Señor y expulsara del templo de la ciencia a todos aquellos que pertenecen a las categorías mencionadas, me temo que el templo apareciera casi vacío. Pocos fieles quedarían, algunos de los viejos tiempos, algunos de nuestros días. Entre estos últimos se hallaría nuestro Planck. He aquí por qué siento tanta estima por él. Me doy cuenta de que esa decisión significa la expulsión de algunas gentes dignas que han construido una gran parte, quizá la mayor, del templo de la ciencia. Pero al mismo tiempo hay que convenir que si los hombres que se han dedicado a la ciencia pertenecieran tan solo a esas dos categorías, el edificio nunca hubiera adquirido las grandiosas proporciones que exhibe al presente, igual que un bosque jamás podría crecer si solo se compusiera de enredaderas. Pero olvidémonos de ellos. Non rayonan dilor. Y vamos a dirigir nuestras miradas a aquellos que merecieron el favor del ángel. En su mayor parte son gentes extrañas, taciturnas, solitarias, pero a pesar de su mutua semejanza, están muy lejos de ser iguales a los que nuestro hipotético ángel expulsó. ¿Qué es lo que les ha conducido a dedicar sus vidas a la persecución de la ciencia? Difícil es responder a esta cuestión y puede que jamás sea posible dar una respuesta categórica. Me inclino a aceptar con Schopenhauer que uno de los más fuertes motivos que conduce a las gentes a entregar sus vidas al arte o a la ciencia es la necesidad de huir de la vida cotidiana con su gris y fatal pesadez y así desprenderse de las cadenas de los deseos temporales que se van suplantando en una sucesión interminable, en tanto que la mente se fija sobre el horizonte del medio que nos rodea día tras día. Pero a este motivo negativo debe añadirse otro positivo. La naturaleza humana ha intentado siempre formar por sí misma una simple y sinóptica imagen del mundo circundante. En consecuencia, ensaya la construcción de una imagen que proporcione cierta expresión tangible de lo que la mente humana
ve en la naturaleza. Eso es lo que hacen cada uno en su propia esfera, el poeta, el pintor y el filósofo especulativo. Dentro de este cuadro coloca el centro de gravedad de su propia alma y en él quiere encontrar el reposo y equilibrio que no puede hallar dentro del estrecho círculo de sus agitadas reacciones personales frente a la vida cotidiana. Entre las diversas imágenes del mundo formadas por el artista, el filósofo y el poeta, ¿qué lugar ocupará la imagen del físico teórico? Su principal cualidad debe ser una exactitud escrupulosa y una coherencia lógica que solo el lenguaje de las matemáticas puede expresar. Por otra parte, el físico tiene que ser severo y abnegado respecto al material que utiliza. Debe contentarse con reproducir los más simples procesos que se ofrecen a nuestra experiencia sensorial, pues los procesos más complejos no pueden ser representados por la mente humana con la sutil exactitud y la secuencia lógica que son indispensables para el físico teórico. Incluso a expensas de la amplitud, tenemos que asegurar la pureza, claridad y exacta y correspondencia entre la representación y la cosa representada. Al darnos cuenta de que es muy pequeña la parte de la naturaleza que así podemos comprender y expresar en una fórmula exacta, mientras tiene que ser excluido todo lo sutil y complejo, es natural preguntarse qué tipo de atracción puede ejercer esta obra. ¿Merece el pomposo nombre de imagen del mundo el resultado de una selección tan limitada? Creo que sí, pues las leyes más generales sobre las cuales se construye la estructura mental de la física teórica tienen que ser derivadas estudiando en la naturaleza incluso los fenómenos más sencillos. Si son bien conocidos, hay que ser capaz de deducir de ellos mediante el razonamiento puramente abstracto la teoría de todos los procesos de la naturaleza, incluyendo los de la vida misma. He querido decir teóricamente, pues en la práctica tal proceso de deducción está mucho más allá de la capacidad del razonamiento humano. Por tanto, el hecho de que en la ciencia tengamos que contentarnos con una imagen incompleta del universo físico no es debido a la naturaleza del universo, sino más bien a nosotros mismos. Así, la labor suprema del físico es el descubrimiento de las leyes elementales más generales a partir de las cuales puede ser deducida lógicamente la imagen del mundo. Pero no existe un camino lógico para el descubrimiento de esas leyes elementales. Existe únicamente la vía de la intuición, ayudada por un sentido para el orden que yace tras de las apariencias, y este infulgum se desarrolla en la experiencia. Es posible, pues, decir que cualquier sistema de física puede ser igualmente válido y admisible. Teóricamente nada hay de ilógico en esta idea, pero la historia del desarrollo científico enseña que de todas las estructuras teóricas imaginables,
una sola demuestra ser superior a las restantes en cada periodo por el que atraviesa el progreso de la ciencia. Todo investigador que tenga experiencia sabe que el sistema teórico de la física depende del mundo de la percepción sensorial y está controlado por él, aunque no exista un camino lógico que nos permita elevarnos desde la percepción a los principios que rigen la estructura teórica. De todos modos, la síntesis conceptual, que es un trasunto del mundo empírico, puede ser reducida a unas cuantas leyes fundamentales sobre las cuales se construye lógicamente toda la síntesis. En cualquier progreso importante, el físico observa que las leyes fundamentales se simplifican cada vez a medida que avanza la investigación experimental. Es asombroso ver cómo de lo que parece ser el caos surge el más sublime orden. Y esto no puede ser referido al trabajo mental del físico, sino a una cualidad que es inherente al mundo de la percepción. Leibniz expresaba adecuadamente esta cualidad denominándola armonía preestablecida. Los físicos combaten algunas veces a los filósofos que se ocupan de las teorías del conocimiento, alegando que estos últimos no llegan a apreciar completamente este hecho. Yo creo que esa fue la base de la controversia entablada hace pocos años entre Ernst Mach y Max Planck. El último tuvo probablemente la sensación de que Mach no apreciaba completamente el afán del físico por la percepción de esta armonía preestablecida. Este afán ha sido la fuente inagotable de la paciencia y persistencia de que ha hecho gala Planck al dedicarse a las cuestiones más comunes que surgen en relación con la ciencia física, cuando hubiera podido intentar otras vías que le condujeran a resultados más atrayentes. Muchas veces he oído que sus compañeros tienen la costumbre de atribuir esa actitud a sus extraordinarios dones personales de energía y disciplina. Creo que están en un error. El estado mental que proporciona en este caso el poder impulsor es semejante al del devoto o al del amante. El esfuerzo largamente prolongado no es inspirado por un plan o propósito establecido. Su inspiración surge del hambre del alma. Estoy seguro de que Max Planck sonreirá ante mi infantil manera de escudriñar con la linterna de Diógenes. Bueno, pero ¿para qué hablar de su grandeza? Su grandeza no necesita mi modesta confirmación. Su obra ha dado al progreso de la ciencia uno de los más poderosos impulsos. Sus ideas serán útiles en tanto que persista la ciencia física. Y espero que el ejemplo que brota de su vida no sea menos útil para las próximas generaciones de científicos. Albert Einstein. Introducción. Max Planck. Un bosquejo biográfico por James Murphy. Un día del mes de junio de 1932 hice una visita a Albert Einstein en su casa veraniega de Caput, situada a 25 kilómetros al oeste de Berlín. Después del té en larga sobremesa,
se discutió acerca de multitud de temas, desde las probabilidades de los diversos partidos políticos en las próximas elecciones hasta las probabilidades del descubrimiento decisivo de alguna simple fórmula para la unificación de todas las leyes físicas. La casa, construida sobre una ladera, abría sus ventanas sobre un hermoso lago, y en el piso superior se extendía una galería comparable a la espaciosa plataforma de un observatorio astronómico. Allí se hallaba un telescopio con el que Einstein se divertía contemplando las estrellas. Cuando llegó el crepúsculo y el brillante resplandor solar que durante todo el día reflejó sobre el lago se trocó en una suave claridad, paseamos por la galería para observar la puesta del sol y hacer tiempo hasta que estuviera preparada la cena. Dentro de la casa, la crisis política había sido el tema central de la conversación, pero allí, en medio de la armonía natural del lago, del bosque y del crepúsculo, surgieron problemas más elevados. El nombre de Planck se pronunció en nuestra charla, y con él surgieron los diversos problemas filosóficos a que la teoría de los cuantos ha dado lugar. Ante mis arrebatados comentarios, Einstein replicaba casi invariablemente: Nein, das kann man nicht sagen. No, esto no se puede decir. Pero cuando yo emitía algún concepto menos exaltado, reflexionaba durante un momento y afirmaba: das können Sie sagen. Sí, esto puede usted decirlo. Creo que llegamos a la conclusión de que, aunque la teoría de la relatividad ha apresado el interés del mundo, la teoría de los cuantos ha sido una fuerza más fundamental para provocar la revolución moderna del pensamiento científico. Fue entonces cuando solicité a Einstein me escribiera una introducción para un libro de ensayos de Planck que iba a ser publicado en inglés. Einstein puso reparos a mi petición, diciendo que sería presuntuoso por su parte presentar a Max Planck al público, y que la teoría de los cuantos no necesita de luz reflejada de cualquier astro menor para mostrar su brillo. Esta era la posición de Einstein respecto a Planck, expresada con una enfática ingenuidad. Aclaré que el libro en cuestión estaba dirigido al gran público y que, aunque el nombre de Planck es familiar en Alemania y entre los hombres de ciencia de todo el mundo, no es tan popular en los países de habla inglesa como el del fundador de la teoría de la relatividad. Einstein no creía que se tratara de una circunstancia lamentable y le hubiera complacido que las cosas fueran exactamente lo contrario. El punto de vista por mí mantenido era que es una buena regla de lógica definir lo menos conocido valiéndose de lo mejor conocido. Si parar mientes en los méritos objetivos que esto o aquello pudiera tener. Se sometió ante la fuerza de este argumento y aceptó escribir una breve introducción, insistiendo, sin embargo, en que
Sería breve para no parecer pretencioso. Este capítulo no es una ampliación a la introducción de Einstein, es más bien un bosquejo biográfico puramente objetivo. Mi primer propósito es establecer el lugar que el autor de los siguientes capítulos ocupa en el desarrollo moderno de la ciencia física. Me esforzaré, pues, para presentar al lector del modo más sencillo y vivaz que pueda la personalidad de Max Planck, su carrera científica, su posición en lo que respecta a la física teórica como fuerza intelectual en el mundo de nuestros días, la filosofía de su vida, sus simultáneas actividades como ciudadano y maestro, y finalmente su situación y prestigio entre su propio pueblo. La primera parte de esta tarea puede ser facilitada recurriendo a la opinión de algunos compañeros de Planck para definir el lugar que éste ocupa en el desenvolvimiento general del progreso científico moderno. ¿Qué significación tiene el nombre de Max Planck en la historia de la física? La respuesta a esta pregunta puede formularse puntualizando la posición que ocuparía el retrato de Max Planck en una exposición que representase el desarrollo de la ciencia. Al fondo de una larga galería se hallaría un recodo y un amplio espacio o ángulo en la pared. En este espacio pendería el retrato de Max Planck con una mano despidiéndose amablemente del pasado clásico y con la otra señalando un nuevo corredor donde la pintura apenas se habría secado en los retratos que colgarían de sus paredes. Einstein, Niels Bohr, Rutherford, Dirac, Eddington, James, Millikan, Wilson, Compton, Heisenberg, Schrödinger, etc. Sir James Jean, en su popular librito El universo misterioso, describe así su posición. Comillas. A finales del siglo XIX fue por primera vez posible estudiar el comportamiento de la molécula, del átomo y del electrón. El siglo se ha prolongado suficientemente para que la ciencia descubriera que ciertos fenómenos, la radiación y la gravitación en particular, resistían a todos los ensayos de explicación puramente mecánica. Mientras los filósofos están aún discutiendo si se puede ser construida una máquina para reproducir los pensamientos de Newton, la sensibilidad de Bach o la inspiración de Miguel Ángel, el tipo medio de hombre de ciencia se ha convencido rápidamente de que es imposible construir máquinas que reproduzcan la luz de una bujía o la caída de una manzana. Entonces, en los próximos meses de la centuria pasada, el profesor Max Planck de Berlín realizó una tentativa para explicar ciertos fenómenos de radiación que hasta aquel día no habían podido ser interpretados. Su explicación no solo era no mecánica en su naturaleza, sino también parecía imposible relacionarla con cualquier pensamiento inspirado en el terreno de la mecánica. Por esta razón fue grandemente criticada, atacada e incluso ridiculizada. Pero Planck demostró brillantemente su exactitud y luego la desarrolló en la moderna teoría de los cuantos,
que constituye uno de los principios dominantes de la física moderna. También, aunque esto no se llegó a comprender en aquel momento, su hallazgo marca el fin de la era mecánica de la ciencia y la aparición de una nueva era. Cierre de comillas. Otro científico inglés, Lord Rutherford, expresa así su estima por su colega alemán. Comillas. La figura de Planck es familiar entre los hombres de ciencia de todos los países, quienes están de acuerdo en su admiración por las importantes contribuciones a la ciencia física. En la actualidad, cuando la teoría de los cuantos ha sido aplicada triunfalmente a tan diferentes campos de la ciencia, es difícil darse cuenta de lo extraña y casi fantástica que debió parecer esta nueva concepción de la radiación a los científicos de hace 30 años. Al principio se tropezó con dificultades para la obtención de pruebas exactas acerca de la exactitud de la teoría y de las deducciones que de ella es posible hacer. A este respecto puedo referirme a los experimentos hechos por el profesor Geiger y por mí mismo en el año 1908. La aceptación por mi parte de la deducción de E que hiciera Planck. E es la carga eléctrica elemental y el valor se expresa en unidades electrostáticas. Me convirtió en uno de los primeros partidarios de la idea general del cuanto de acción. Fui, en consecuencia, capaz de proceder con ecuanimidad e incluso de incitar a la audaz aplicación de la teoría de los cuantos realizada por el profesor Bohr. La significación del hallazgo de Planck es descrita del modo siguiente por el famoso físico danés Niels Bohr. Comillas. Pocos son los descubrimientos que en la historia de la ciencia han producido tan extraordinarios resultados dentro del breve plazo de una generación como aquellos que han surgido directamente del descubrimiento del cuanto elemental de acción debido a Max Planck. Este descubrimiento ha sido prolífico, pues en progresión siempre creciente ha proporcionado medios para la interpretación y armonización de los resultados obtenidos por el estudio de los fenómenos atómicos, estudio que ha hecho maravillosos progresos en los últimos 30 años. Pero la teoría de los cuantos ha hecho algo más, ha provocado una revolución radical en la interpretación científica de los fenómenos naturales. Esta revolución es la consecuencia directa de las teorías y conceptos nacidos de la sorprendente obra llevada a cabo por Max Planck al estudiar las radiaciones de cavidad. En el transcurso de 30 años, esas teorías y conceptos se han ampliado y desarrollado, dando lugar a esa elaboración científica que se denomina teoría de los cuantos. La imagen del universo formada siguiendo las líneas de la física de los cuantos debe ser considerada como una generalización independiente de la física clásica, a la cual supera por la belleza de su concepción y por la armonía interna de su lógica. Debo también llamar reiteradamente la atención sobre las consecuencias de este nuevo conocimiento.
ha sacudido los fundamentos de nuestras ideas, no solo en el reino de la ciencia clásica, sino también en nuestras formas cotidianas del pensamiento. A esta emancipación de las tradiciones heredadas del pensamiento debemos los maravillosos progresos realizados durante la pasada generación en lo que concierne al conocimiento de los fenómenos naturales. Tal progreso ha sobrepasado las más optimistas esperanzas que se abrigaban hace pocos años. Y la mejor definición que quizás pueda hacerse del estado actual de la ciencia física es decir que casi todas las líneas directrices del pensamiento que han conducido a fructíferos resultados en la investigación experimental se han entremezclado en una armonía común, sin por ello perder su fecundidad individual. Por haber colocado en nuestras manos los medios de llegar a estos resultados, el descubridor de la teoría de los cuantos merece la inmensa gratitud de sus colegas. Cierre de comillas. Añadiremos a nombre más a esta distinguida lista: el profesor Heisenberg, el físico de Leipzig, fundador de la ahora popular teoría de la indeterminación. Heisenberg se expresa así, comillas: en el año 1900, Max Planck publicó el siguiente juicio: el calor radiante no es una corriente continua e indefinidamente divisible. Debe ser definido como una masa discontinua compuesta de unidades, cada una de las cuales es análoga a las restantes. En aquella época difícilmente podía el autor haber previsto que en un lapso menor de 30 años su teoría, que contradecía claramente los principios de física hasta entonces conocidos, se desarrollase constituyendo una doctrina de la estructura atómica que, por su fácil exposición y por su simplicidad matemática, no es ni un ápice inferior al esquema clásico de la física teórica. Volvamos ahora a la historia personal de Max Planck. Nació en Kiel, Alemania, el 23 de abril de 1858. Su padre era profesor de Derecho Constitucional en la universidad y más tarde fue trasladado a Göttingen en el mismo cargo. La universidad principal por la que su nombre llegó a conocerse es el Código Civil Prusiano, del cual fue colaborador. Dícese muchas veces que el gran físico ha heredado ciertas cualidades de su padre, especialmente la capacidad jurídica para establecer pruebas experimentales, desentrañando lo que posee una significación de aquello que carece de ella y descubriendo los valores absolutos ocultos tras los relativos. Planck tiene también una notable claridad para construir y presentar síntesis matemáticas, pero quizá la cualidad más sobresaliente atribuible a sus primeras asociaciones familiares se muestra en su posición dentro de la ciencia física, a la cual considera como una rama de la cultura humana, de la que forma parte integrante con las otras ramas del saber. Su influencia sobre el destino de la humanidad no solo se limitaría a lo material, sino que también
se ejercería más profundamente siguiendo un camino espiritual. Cuando Max Planck tenía 17 años, ingresó a la Universidad de Múnich, dedicándose principalmente a la física. 3 años más tarde, marchó a Berlín para completar sus estudios en aquella universidad. Por esa época, Helmholtz y Kirchhoff eran los conductores del movimiento científico en la capital prusiana. Kirchhoff era profesor de física en la universidad y el joven Planck recibía sus enseñanzas concurriendo también a las lecciones de Helmholtz y Weierstrass. Planck siempre ha afirmado que debe a Kirchhoff su especial interés por la termodinámica y particularmente por la famosa segunda ley. Sobre este tema versaba la memoria que Max Planck escribió para su doctorado, que presentó en la Universidad de Múnich un año más tarde, en 1879, cuando recibió el título de doctor summa cum laude. La memoria se titulaba De Secunda Leye Fundamentale Doctrinae Meccanicae Caloris. Quizás yo debía explicar aquí que para el otorgamiento de los grados, todas las universidades alemanas son consideradas como una. Un estudiante puede seguir parte de su carrera en una universidad y parte en otra. De este modo, si el estudiante desea conocer especialmente alguna materia de la que exista un eminente profesor en una determinada universidad, lejos de la ciudad donde él habita, puede seguir aquí sus estudios y luego asistir a los cursos de los profesores famosos, pasando de una universidad a otra. La suma total se le acredita como si hubiera estudiado en una sola universidad. Ya doctorado, Max Planck adquirió el título de Privatdozent en la Universidad de Múnich. El Privatdozent es un miembro universitario que recibe una retribución, unos derechos, pero no un sueldo. En 1885, Planck fue nombrado profesor de física en la Universidad de Kiel y en 1989 llamado a Berlín como profesor extraordinario. En 1892 fue nombrado profesor ordinario de la universidad, siendo el sucesor de Kirchhoff. En 1912 llegó a ser secretario permanente de la Academia Prusiana de Ciencias. En 1919 recibe el Premio Nobel de Física y en 1926 al ser nombrado profesor emeritus, Schrödinger le sucedió en la Cátedra de Física Teórica de Berlín. En 1930, Adolf Harnack murió y Max Planck fue elegido presidente de la Sociedad Emperador Guillermo para el Progreso de la Ciencia, el puesto académico más elevado que existe en Alemania. ¿Qué es lo que puso a Planck sobre la huella de los cuantos? Sería una larga historia, pues su relato implicaría hacer una exposición de los diversos ensayos realizados hacia el fin del pasado siglo para resolver el enigma espectroscópico de la radiación del calor. Como esta expresión no puede resultar más clara para el lector tipo medio, permítaseme hacer una breve explicación. Todos saben que
El espectro solar es un resultado de la descomposición de la luz blanca cuando ésta atraviesa un prisma, y así se produce un espectro de bandas coloreadas que se extiende sobre la pantalla de una gradación continua desde el rojo al violeta. Newton fue el primero que se ocupó del fenómeno de una manera científica, fenómeno que le llevó al gran problema de la naturaleza de la luz. En el caso de la radiación del calor, nos hallamos ante un caso semejante. Sir William Herschel mostró por primera vez que el espectro solar no se limita a la parte visible desde el rojo hasta el violeta. Dicho autor, en el año 1800, descubrió que también había rayos solares infrarrojos. Colocando un termómetro en los colores sucesivos, descubrió que el calor era distribuido desigualmente en el espectro solar y que era mayor en la zona debajo del rojo. Esta desigualdad jamás había sido sospechada hasta entonces. Ahora es el fenómeno de la experiencia diaria que un cuerpo modera. Ahora es un fenómeno de la experiencia diaria que un cuerpo moderadamente calentado desprenda una invisible radiación. La frecuencia de la onda es demasiado baja para actuar sobre el ojo. Cuando la temperatura aumenta gradualmente, por ejemplo, en un trozo de hierro, podría esperarse que los rayos violetas fuesen los primeramente perceptibles, ya que poseen el mínimo de longitud de onda necesaria para impresionar el sentido de la vista. Pero no ocurre así. La luz es al principio rojo, suave, luego rojo brillante y finalmente se hace blanca resplandeciente. La cuestión es saber cómo cambia la intensidad de los rayos de diferente frecuencia al ascender la temperatura. Esto es lo que se llama problema de la distribución espectral de la radiación para las diferentes temperaturas, y este es el problema al cual dedicó Max Planck los primeros 20 años de su carrera académica. En su conferencia ante la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, al recibir el premio Nobel, Planck se expresó así, comillas: cuando me remonto 20 años en mi vida, cuando la idea del cuanto físico de acción y su determinación surgió en forma definitiva de un conjunto de hechos experimentales, y cuando vuelvo la mirada hacia el largo y laberíntico camino que finalmente condujo al descubrimiento, recuerdo vivamente las palabras de Goethe: los hombres cometerán siempre errores cuando se esfuerzan en perseguir alguna cosa. Durante este difícil y largo esfuerzo, el investigador intenta repetidas veces abandonar el camino por ser vano e infructuoso, hasta que una luz ilumina su senda y le proporciona la prueba irrefutable de que después de tantos fracasos en los diversos caminos recorridos, da al fin un paso hacia el descubrimiento de la verdad que está buscando. La continua persecución de un objetivo es indispensable al investigador, y ese objetivo iluminará siempre su ruta, incluso aunque algunas veces puede ser oscurecida por los fracasos iniciales. El objetivo que durante largo tiempo he tenido ante mi mente fue
la solución de la distribución de la energía en el espectro normal del calor radiante. Gustav Kirchhoff había demostrado que la naturaleza de la radiación calórica es completamente independiente del carácter de los cuerpos radiantes. Esta demostración indicaba la existencia de una función universal que debe depender exclusivamente de la temperatura y de la longitud de onda, pero en modo alguno de las propiedades de la sustancia en cuestión. Si esta notable función pudiera ser descubierta, estaría posible profundizar en el conocimiento de las relaciones entre la energía y la temperatura, que constituyen el principal problema de la termodinámica y en consecuencia de la física molecular considerada en su conjunto. En aquella época no había otro camino para descubrir esas funciones que seleccionar entre los diversos cuerpos naturales ciertos de ellos cuyas capacidades para emitir y absorber calor fueran conocidas, para luego calcular la radiación del calor cuando la temperatura quedase estacionaria. De acuerdo a la teoría de Kirchhoff, aquella debía ser independiente de la naturaleza del cuerpo mismo. He mostrado de una forma breve y objetiva el áspero camino que Planck siguió, sus caídas y extravíos por rutas equivocadas, su desaliento, pero siempre fiel a su persistente esfuerzo y a la determinación de triunfar. Finalmente fue alcanzada la meta después de un largo viaje de 20 años. Planck presentó los resultados de su descubrimiento en una comunicación hecha a la Sociedad Alemana de Física el 14 de diciembre de 1900. Su trabajo se titulaba sobre la distribución de energía en el espectro normal. Su descubrimiento de la función antes mencionada fue conseguido expresado en una fórmula para medir la energía radiante. Hizo sus experiencias con lo que se conoce bajo el nombre de radiación de cavidad. Planck calentaba hasta la incandescencia un cuerpo hueco y dejaba salir el rayo de radiación a través de una pequeña abertura, rayo que analizaba en el espectroscopio. De este modo encontró que la energía radiante no es una corriente continua. Es emitida en cantidades integrales o cuantos que pueden ser expresados con números integrales. En otras palabras, la medida siempre proporciona múltiples integrales de hv, donde v es la frecuencia y h la cantidad universal, ahora conocida con el nombre de constante de Planck. Su gran triunfo de habilidad técnica fue deducir el valor de dicha constante, que es de 6.55 por 10 a la menos 27 ergios segundo. Ninguna radiación puede ser emitida a no ser que se trate de esta cantidad o de un múltiplo integral de ella. Es decir, nuestra estufa no puede proporcionarnos calor hasta que
haya acumulado al menos esa cantidad. Entonces no aumentará la radiación de su calor hasta que acumule otra cantidad integral, que es exactamente el doble de la primera, y así sucesivamente. Nosotros tenemos 2 HB, 3 HB y 4 HB, pero jamás encontraremos la fracción de HB. Esto supone un concepto revolucionario para la radiación de calor, y este concepto se extendió luego a todas las radiaciones y finalmente a la estructura interior del átomo mismo. Pronto pudo comprenderse que el descubrimiento de Planck había hecho no solo servía para explicar el espectro del calor radiante, sino que también tenía una aplicación universal. Así quedó demostrado a medida que la teoría se fue aplicando en diversas direcciones. Pocos años después de haber sido expuesta, Einstein aplicó la teoría de los cuantos a la explicación de la constitución de la luz y demostró que la luz sigue el mismo proceso que la radiación del calor, siendo emitida en paquetes o cuantos denominados fotones. Físicos de todos los países comenzaron a practicar la misma técnica de cuantizar, obteniendo notables resultados. H.A. Lorentz, el famoso científico holandés, se expresaba así en el año 1925, comillas: hemos progresado tanto que esta constante, la constante universal de Planck, no solo proporciona la base para explicar la intensidad de la radiación y la longitud de onda, para la cual representa un máximo, sino que sirve para interpretar las relaciones existentes en otros varios casos entre las diversas cantidades físicas que ella determina. Haré mención únicamente de algunos, como son el calor específico de los sólidos, los efectos fotoquímicos de la luz, las órbitas y electrones en el átomo, la longitud de onda de las rayas del espectro, la frecuencia de los rayos Röntgen que son producidos por el impacto de electrones de velocidad determinada, la velocidad con que las moléculas de los gases pueden girar, en fin, las distancias entre las partículas de que está compuesto un cristal. No es exageración afirmar que en nuestra descripción actual de la naturaleza, la condición de los cuantos es la que mantiene reunida la materia e impide que pierda totalmente su energía a través de la radiación. Es absolutamente indudable que nos encontramos en presencia de relaciones reales por los valores de H derivados de diferentes fenómenos siempre son válidos, y esos valores apenas difieren de la cifra hallada por Planck hace 25 años, con los datos experimentales de que entonces podía disponer. No es este el lugar de ensayar una explicación de los aspectos científicos de la teoría de los cuantos. El lector podrá encontrar diversos trabajos de divulgación, algunos
de ellos quizá demasiado vulgares, de la revolucionaria teoría de Planck en algunos libros sobre la ciencia moderna. Mi tarea aquí es más bien indicar la fuente de la cual ha surgido este libro e intentar explicar por qué Planck ha sentido la imperiosa necesidad de ocuparse de ciertos aspectos filosóficos de la ciencia contemporánea. La mayor parte de los ensayos aquí expuestos, las discusiones sobre el positivismo y sobre el determinismo y el libre albedrío, están fuera de la esfera de la física pura. ¿Por qué el decano de los físicos hermanos se ha sentido obligado a tomar tan vigorosa posición? Mucho se ha escrito acerca de la deducción, mucho se ha escrito acerca de las deducciones filosóficas de la teoría de los cuantos. Algunos de los físicos declaran categóricamente que el desarrollo de dicha teoría ha conducido al derrumbe del principio de la causalidad como axioma de la investigación científica. Sir James Jean puntualizó que esta parte de la cuestión del siguiente modo, comillas: Einstein demostró en el año 1917 que la teoría fundada por Planck, al menos a un primer examen, parecería provocar consecuencias más revolucionarias que las de la simple discontinuidad. Parecía destronar la ley de la causalidad de la posición que hasta entonces había mantenido como guía para la evolución del mundo natural. La vieja ciencia había proclamado, llena de confianza, que la naturaleza solo podía seguir un camino, el camino que había sido trazado desde el comienzo de los tiempos hasta su fin, por la cadena continua de la causa y el efecto. El estado A tenía que ser inevitablemente seguido por el estado B, pero la nueva ciencia solo ha sido capaz de decir que el estado A puede ser seguido por el estado B, C, D o por otros innumerables estados. Cierto es que puede afirmar que B es más probable que C, C que D, etcétera, etcétera. Y es capaz incluso de especificar las probabilidades relativas de los estados B, C y D, pero justamente debido a que tiene que hablar en términos de probabilidades, no puede predecir seguramente cuál será el estado que deberá aparecer. Esta es una decisión que está reservada a los dioses, cualesquiera que estos sean. Más adelante, Sir James Jean escribe, o para citar otra analogía, es algo como si las articulaciones o ensambladuras del universo actuasen en cierto modo flojas, como si el mecanismo hubiera adquirido cierto juego, tal como sucede en los motores muy gastados. Sin embargo, esta analogía es engañosa si sugiere que el universo se haya deteriorado o es imperfecto. En una máquina vieja o muy usada, el grado de juego o de aflojamiento varía de una pieza a otra, pero en el mundo natural se mide por la cantidad misteriosa conocida con el nombre
de constante H de Planck, que es absolutamente uniforme en todos los casos. Su valor, tanto en el laboratorio como en las estrellas, puede ser medido de innumerables formas y siempre es el mismo. De todos modos, el hecho de que el aflojamiento de las articulaciones, cualquiera que sea su tipo, se observe en todo el universo, destruye la suposición de la causalidad absolutamente estricta, que es la característica de las maquinarias perfectamente ajustadas. Las bastardillas son del autor. La opinión de Sir James Jean es típica de una actitud muy común entre los físicos modernos, pero es una actitud a la cual Planck se ha opuesto vigorosamente. Científicamente considerada es prematura y lógicamente analizada es un salto excesivo hacia una conclusión demasiado amplia. Planck puede aducir, y así lo hace Einstein, que no es el principio de la causalidad como tal lo que se derrumba en la física moderna, sino más bien su fórmula tradicional. El principio de la causalidad es una cosa, pero la forma como ha sido formulado por Aristóteles y los escolásticos, por Newton y por Kant, es otra. Aplicada a los acontecimientos naturales, sea en la esfera de la psiquis, sea en la material, la fórmula tradicional debe ser considerada como tosca y prematura. En la discusión con que finaliza este libro, ese último punto es examinado en modo más riguroso. Lo que interesa principalmente en este lugar es preguntarse por qué Planck da tanta importancia a la controversia causal hasta el punto de que en la actualidad gasta gran parte de su tiempo y es verdaderamente un hombre atareado en pronunciar conferencias y escribir ensayos acerca de este tema. La respuesta no puede hallarse en que sea un mantenedor de la autoridad de la tradición, ya que, como sabemos, ha encabezado la mayor revolución de la ciencia moderna. La respuesta, por tanto, debe ser buscada en otra dirección. En la actualidad existe entre el público gran interés por la ciencia física. Surgió inmediatamente después de la guerra anterior y no muestra signos de declinar. Ello es debido a que indudablemente la ciencia física es la expresión más vital de las actividades supremas del pensamiento humano de nuestros días. Además, el contenido metafísico de las más altas especulaciones en la física teórica parece ser el sustento favorito moderno para el hambre del alma que antes se apaciguaba con los ideales del arte y la religión. Desde algunos puntos de vista es posible que esto sea una aventura, pero desde otros puede ser una desventura, especialmente desde el punto de vista científico. Edwin Schrödinger ha publicado recientemente un brillante ensayo, Ist die Naturwissenschaft Melbending, Bart Leipzig, 1932, en la cual
sugiere que la ciencia física ha sido una víctima del zeitgeist actualmente. La necesidad de algo radicalmente diferente del orden establecido es una característica universal de nuestra civilización. La autoridad de la tradición es una rémora más que una recomendación en el caso de principios o métodos hasta ahora dominantes en el arte o en la música o incluso en la política o en los negocios. La autoridad de la tradición es una rémora más que una recomendación en el caso de principios o métodos hasta ahora dominantes en el arte o en la música o incluso en la política o en los negocios. Y también encontramos esta misma influencia despectiva sobre las ideas científicas. Cuando Einstein enunció su teoría de la relatividad, gran parte del entusiasmo con que fue acogida se debía a la impresión de que tal teoría derrumbaba completamente las doctrinas newtonianas, mientras que, por el contrario, la relatividad es una ampliación y refinamiento de la física de Newton. Cuando Heisenberg formuló su principio de la indeterminación, fue casi inmediatamente interpretado, incluso entre los mismos físicos, como una derrota definitiva del principio de la causalidad. Realmente no disponemos de medios para demostrar ni para desechar la existencia de la causalidad en el mundo exterior de la naturaleza, pero el fin, repetimos este acerto. Cuando Heisenberg formuló su principio de la indeterminación, fue casi inmediatamente interpretado, incluso entre los mismos físicos, como una derrota definitiva del principio de la causalidad. Realmente no disponemos de medios para demostrar ni para desechar la existencia de la causalidad en el mundo exterior de la naturaleza. Pero el fin que se proponía Heisenberg al formular el principio de la indeterminación era hallar una pauta que le permitiera trabajar con procesos minúsculos en fenómenos naturales, como aquellos que se refieren al cuanto elemental de acción. En este caso, el principio causal no es aplicable, es decir, no podemos estimar simultáneamente la velocidad y la posición en el espacio-tiempo de una partícula y afirmar dónde podrá hallarse un momento después. Pero esto no quiere decir que la seriación causal no tenga lugar en realidad objetivamente. Lo que significa es que no somos capaces de descubrir su actuación, pues en el estado actual los instrumentos de investigación y nuestros mecanismos mentales no son adecuados para esa tarea. El principio de la indeterminación es, en verdad,
una hipótesis alternativa de trabajo que viene a sustituir al método estrictamente causal en la física de los cuantos. Pero Heisenberg mismo fue uno de los primeros que protestó contra la idea de interpretar su principio de indeterminación como equivalente a la negación del principio de causalidad. ¿Por qué, pues, esta precipitada conclusión está tan en boga? Probablemente se debe a dos cosas. Primero, el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, no quiere ser considerado como el heredero del viejo orden y desea que se le vea libre de todas las leyes dictadas por la autoridad de la tradición. En segundo lugar, la estandarización de la vida moderna con su producción en masa, sus grandes almacenes, sus poderosos medios de transporte, sus empresas de seguros, etc., ha dado lugar a un sistema de reglas estadísticas que es cierto cuando se refiere al conjunto de acontecimientos, aunque no sea aplicable a cada caso particular. Las gentes lo denominan principio de la estadística. Los físicos han transportado este principio a su ciencia y muchas veces hablan de él como si estuviera en contraposición con la causalidad estricta en el sentido clásico. Así hablan de causalidad estadística como opuesta a la causalidad dinámica. Pero en realidad la causalidad estadística e incluso lo que llamamos leyes de probabilidad están basadas en la presuposición de la causalidad estricta en cada caso particular. De acuerdo al principio de causalidad estadística de las compañías de seguros, algunos millares de individuos mueren al año a consecuencia de determinadas enfermedades a ciertas edades y con ciertas profesiones. Basándose en estas estadísticas se extienden las pólizas de seguros. Pero tales estadísticas nada tienen que ver con la verdadera causa de la muerte de cada asegurado, considerado individualmente. Ahora bien, todo aquel que siente un profundo interés por su arte o por su ciencia, se esfuerza en protegerla contra la adulteración originada por la incorporación de principios y métodos que son ajenos a la disciplina de la que se trate. He aquí la posición de Planck con respecto a la conciencia física. Esto es fundamental en una época en que se han desechado las viejas tradiciones políticas y sociales, dado que esas viejas tradiciones no son ya apropiadas al nuevo orden económico y por tanto social en que vivimos. Pero la investigación científica es algo que está aparte de las variables circunstancias de la existencia humana. Es natural que las gentes se dirijan a aquella rama de la cultura espiritual que es la más vital en nuestros días, la ciencia física, y busque en ella un point de apoyo para la imagen general del mundo. Pero este hecho por sí solo, aunque muy halagador,
para el científico como individuo pone en peligro la integridad de la ciencia en cuestión. He aquí de donde surge ese interés de Planck por las controversias de la causalidad. Y es a esta luz a la que debemos examinar su tendencia hacia la tesis positivista. La excesiva popularización de la ciencia física ha movido probablemente a algunos físicos a construir prematuramente una estructura teórica que sirva a las gentes de objeto de veneración. Pudiéramos decir de culto, tal como antaño servían los misterios de la religión. Así pues, ser explicado este afán de la moderna ciencia teórica que en ciertos aspectos recuerda la fase sofista en que degeneró la filosofía griega y que también caracterizó la decadencia del movimiento escolástico, y fue la decadencia de este último la que instigó a la fundación de la escuela empirista inglesa en la época de Locke, con el fin de reconstruir una base de pensamientos filosóficos que merecieran confianza. Actualmente tenemos un movimiento semejante en la conciencia física con un propósito similar. Hay algunos filósofos que quieren reducir el objeto de la ciencia física a una simple descripción de los hechos científicamente descubiertos, tal como ocurren en la naturaleza, pretendiendo excluir completamente la construcción de teorías e hipótesis. Planck se da cuenta de que esta restricción es anticientífica y significa un perjuicio para la física. He aquí por qué se opone tenazmente a ella. El decano de la física internacional, consciente de sus derechos, rompe lanzas contra el movimiento renunciador. Estoy convencido de que a este respecto es el portavoz del pensamiento científico germano. No hace mucho tiempo asistía a una comida celebrada en Göttingen, donde se reunieron algunos colegas de Planck. Allí se encontraban Hermann Weyl, Max Born y James Franck. El nombre de Planck fue mencionado muchas veces, y aunque se entabló una viva discusión acerca de su intransigencia respecto al principio de la causalidad, todos estuvieron conformes en alabar su posición frente a la doctrina positiva. Una vez terminado este breve bosquejo, que tiene por fin presentar ante la mente del lector la personalidad del autor de la teoría de los cuantos, añadiré como conclusión algunas referencias acerca de la posición personal de Planck entre sus colegas. Se trata indudablemente de la figura más popular en el mundo académico de Alemania, y puede afirmarse sin temor a exagerar que es la más querida. El profesor Sommerfeld de Múnich, cuyo nombre es también famoso en el reino de la física de los cuantos, se expresaba así hace algún tiempo. Comilla, su diploma de doctor en 1879 llevaba el sobrescrito Summa Cum Laude. Podemos colocar esa misma inscripción sobre la obra que ha realizado durante los 50 años
que han transcurrido desde entonces, y no solo para su obra científica, sino también para su ejemplo humano. Jamás ha escrito una palabra que no sea sincera, y en las polémicas siempre ha sido caballeroso con su adversario. Cuando se reorganizó la Sociedad Física Germana, hubo disensiones y antagonismos, pero como Planck merecía la confianza de ambos bandos, pudo actuar de árbitro. Sommerfeld cuenta un sucedido que nos ilustra acerca de la modesta y desinteresada manera con que siempre ha estado dispuesto a colaborar con sus colegas. Sommerfeld estaba realizando investigaciones acerca de lo que en física atómica se conoce con el término de fase-espacio. Escribió a Planck para que le ayudase, y éste puso inmediatamente a su disposición los resultados de sus propios experimentos en este campo. Sommerfeld, sintiéndose con vena poética, envió a Planck un pareado en el que le decía que se había limitado a realizar un modesto esfuerzo para recoger unas escasas flores en el gran nuevo campo de la física, de los cuantos que Planck había transformado desde el estado del erial al de terreno cultivado. A este grato cumplimiento, Planck replicó con una cuarteta todavía más amable: lo que tú recoges, lo que yo recojo, queremos unir, y nos lo enviamos el uno al otro, para tejer así la más hermosa guirnalda. En la modesta y reducida memoria que Planck presentó ante la Real Academia Sueca en ocasión de recibir el premio Nobel, menciona una tragedia que ha afligido su vida familiar: la pérdida de sus dos hijas, que fallecieron poco después de casarse. Una de ellas pudiera decirse que todavía con el traje de novia, y la de un hijo muy inteligente que murió en la guerra. Otro hijo fue herido, pero sobrevivió y fue más tarde ministro del gabinete de von Papen. Cuando se conversa con Planck, aunque sea sobre temas científicos, se percibe muchas veces que la tragedia de sus hijos ha causado profunda impresión en su alma. Su recuerdo parece provocarle una ansia, un anhelo que podía compararse a un arrobamiento místico. Por fin, aunque es un científico, un hombre práctico del mundo, un gentleman en sus modales y vestimenta, un deportista que hace poco tiempo, para celebrar sus 72 años, ascendió a la Jungfrau, se asocia su figura, no sé por qué, con la de Beethoven, y se recuerda que al principio de su carrera hubo la duda de si desarrollaría un genio hacia el lado musical o hacia el lado científico. Al fin desarrolló este último, pero no lo pudo hacer sin enriquecer también el otro, pues el cultivo de la ciencia teórica exige como primer requisito la imaginación constructiva del artista, y es que a la constante busca de la armonía de la naturaleza,
corresponde el anhelo de la expresión musical. De cualquier modo, es un hecho significativo que los dos más grandes científicos alemanes, Einstein y Planck, sean también músicos. Al visitarle en su hogar de la Weingartenstraße, Berlín, y charlar con él en la espaciosa habitación que le sirve al mismo tiempo de sala de recibo y de estudio, he pensado muchas veces que su vida privada se ha sublimado por la tragedia de su país, y esta a su vez se ha sublimado por la tragedia universal del mundo moderno. Y sobre tal tragedia Planck suele meditar mucho más de lo que acostumbran los hombres sumidos en un trabajo. A la primera nube de depresión acostumbra a oponer su lema favorito: Man muss optimist sein. Debemos ser optimistas. Planck dice que la inscripción que hay que estampar sobre la puerta del templo de la ciencia, y que indica la sola condición para poder penetrar, es esta: debéis tener fe. Recorriendo la obra y recordando todo lo que ha dicho y dice, se encuentra siempre el hilo de oro de una viva fe en los fines esenciales de la creación. James Murphy. Aquí iniciaremos el capítulo primero de los 50 años de ciencia. Igual haremos la primera pausa.